Hay historias que nadie confirma y que, sin embargo, jamás mueren. Dicen que hubo una amistad tan fuerte, tan luminosa y tan improbable, que durante años fue uno de los secretos mejor guardados del mundo de la música. Una conexión entre dos voces gigantes, dos estrellas que parecían entenderse sin necesidad de palabras. Pero un día, sin aviso, sin escándalos públicos, sin titulares, todo terminó. Se rompió. Y desde entonces, entre pasillos de estudios, testimonios a medias y silencios cuidadosamente escogidos, solo queda una pregunta que sigue respirando en la sombra. ¿Qué ocurrió aquella noche en que la amistad entre Luis Miguel y Alejandro Fernández dejó de existir para siempre? Hoy te voy a contar la versión menos conocida, la versión que pocos se atrevieron siquiera a susurrar. Antes de hablar de la ruptura, hay que entender qué tan extraordinaria fue la conexión entre ellos. Las historias que circulan, las que se cuentan en cafés, en camerinos, en cenas donde la luz es tenue y la confianza es frágil, hablan de una amistad que nació mucho antes de que el público sospechara algo. La primera vez que se dice que coincidieron de verdad, más allá de saludos formales en eventos o entrevistas cruzadas, fue en una noche fresca en la Ciudad de México, a finales de los 90. Una cena privada, un anfitrión amante de reunir figuras improbables. Luis Miguel llegó tarde, como casi siempre. Alejandro estaba ahí desde hacía una hora, riendo, contando historias. Y sin embargo, cuando se vieron, algo ocurrió. Una especie de reconocimiento entre dos personas que, a pesar de caminar por mundos distintos, uno envuelto en boleros, otro con mariachi y raíces profundas, compartían un entendimiento mutuo sobre el peso de crecer bajo reflectores demasiado brillantes. Algunos invitados recuerdan que esa noche hablaron por horas. Otros dicen que terminaron cantando a piano y guitarra, improvisando versos que nadie grabó. Hay quien jura que, al final, hicieron un pacto, hacer algo juntos cuando llegara el momento perfecto. Nadie sabía entonces que ese momento perfecto nunca llegaría. Durante los años que siguieron, los encuentros se volvieron frecuentes, aunque discretos. No eran del tipo de amistad que se exhibe en redes o en portadas en ese entonces. Además, no existían los incentivos de hoy. Era más bien un lazo sostenido por conversaciones largas, coincidencias en estudios, noches en casas de amigos en común. Se decía que Luis Miguel valoraba algo poco común en Alejandro, su manera de escuchar sin juzgar, su forma de bajar las cosas a tierra. Y Alejandro encontraba en Luis Miguel un espejo extraño, alguien que, a pesar de tener una vida completamente distinta, entendía el vértigo de las expectativas familiares, de la tradición y la presión del público. Algunos músicos que trabajaron con ambos recuerdan que cuando coincidían en un estudio, aunque no fuera para grabar juntos, el ambiente cambiaba. No había competencia, solo una energía curiosa, como si dos linajes musicales estuvieran dialogando sin pronunciar palabra. En esa época nació la idea de un álbum conjunto, mitad bolero, mitad mariachi, fusionando dos universos musicales que parecían opuestos pero que, en el fondo, compartían la misma raíz emocional. Nunca se anunció. Nunca se presentó a ninguna disquera. Era apenas una conversación, pero una conversación que para ambos parecía importante. Nadie sabe exactamente por qué ese proyecto nunca avanzó. Y sin embargo, muchos creen que allí comenzó la primera grieta. Después vino una etapa extraña. No hubo una pelea pública, ni una declaración incómoda, ni rumores de tensión. Solo silencio. Cuentan que hubo un año entero en el que no se vieron. Un año en el que, cada vez que uno preguntaba por el otro, la respuesta era ambigua. Está viajando. Anda concentrado en su nuevo disco. Tiene la agenda llena. Pero había algo más. Una de las historias más repetidas y nunca confirmadas habla de una noche en Guadalajara. Luis Miguel estaba de gira y Alejandro se encontraba en la ciudad al mismo tiempo. Los círculos cercanos dicen que era el plan perfecto para un reencuentro espontáneo, uno de esos que empiezan con un abrazo y terminan con canciones improvisadas en una sala de hotel. Pero no ocurrió. Luis Miguel terminó el concierto y se fue directamente al aeropuerto. Alejandro, según cuentan, envió un mensaje corto: pásala bien, nos vemos pronto. Y no hubo respuesta.
Pero, ¿fue realmente así? ¿Hubo un malentendido? ¿Un mensaje perdido? ¿Expectativas distintas? Nadie lo sabe con certeza. Solo que, después de esa noche, la distancia se volvió más evidente. Hay una historia que pocos conocen, una que se susurra con cuidado. Habla de un encuentro no planeado en un estudio de Los Ángeles. Según la leyenda, ambos estaban grabando en salas distintas del mismo edificio. Luis Miguel trabajaba en un arreglo orquestal. Alejandro experimentaba con versiones acústicas para un nuevo proyecto. En un descanso, se cruzaron en el pasillo. Y aunque nadie sabe qué palabras se dijeron, los testigos afirman que no hubo risas, no hubo palmadas en el hombro, no hubo bromas como antes. Solo un intercambio breve, medido, casi distante. Otra versión, más nebulosa, sugiere que aquello coincidió con un momento en el que músicos de ambos mencionaban que estaban trabajando temas con tonos similares. Nada grave. Nada que implicara imitación ni conflicto. Pero sí una sensación extraña de caminos artísticos acercándose demasiado por accidente. Dicen que eso generó incomodidad, aunque nadie sabe en quién. Entre las muchas historias que rodean su amistad rota, hay una particularmente melancólica. Supuestamente, Alejandro había mandado hacer un regalo especial para Luis Miguel. Un objeto simbólico relacionado con un recuerdo compartido de sus primeros años de amistad. Era, según quienes lo vieron, algo hermoso, algo caro, pero sobre todo, emocional. Se preparó, se envolvió, se envió. Y nunca llegó. El paquete fue devuelto. Nadie sabe si por error logístico, por mala coordinación o por una simple confusión de direcciones. Pero hay quienes creen que ese gesto fallido profundizó el distanciamiento. ¿Malentendido? ¿Coincidencia? ¿Momento desafortunado? Nadie puede confirmarlo. Las historias apuntan a un momento clave. Una noche concreta. Un lugar especial, una fiesta privada en la Riviera Maya, organizada por un productor legendario, famoso por reunir a personalidades que pocas veces coinciden en público. No se sabe la fecha exacta. No se sabe quién los invitó primero. Lo único claro es que esa fue la última vez que estuvieron en la misma habitación. Luis Miguel llegó rodeado de un pequeño grupo de amigos. Alegre, elegante, de buen humor. Alejandro llegó una hora después, más relajado, vestido con comodidad, saludando a todos con naturalidad. Alguien que estuvo esa noche recuerda que, cuando se vieron a la distancia, ambos sonrieron. Una sonrisa real. Como si, por un segundo, el tiempo no hubiera pasado. Pero no se acercaron. Muchos aseguran que hablaron. Que se encontraron cerca de la terraza, donde la música era más suave y el viento del mar entraba como un suspiro. ¿Qué dijeron? Nadie lo sabe. Solo que duró muy poco. 5 minutos. Tal vez menos. Después, cada uno volvió con su grupo. Ya no se vieron el resto de la noche. Quienes estaban cerca en esa época hablan de 2 mensajes que supuestamente se enviaron después de aquella fiesta. El primero habría sido cortés, cálido, un recordatorio de que la amistad seguía allí, aunque la vida se hubiera puesto complicada. El segundo, sin embargo, fue más breve, más formal, casi ceremonioso. No era un cierre, pero tampoco una invitación a retomar nada. Y después de eso, silencio. Con el tiempo, muchos notaron cosas pequeñas, dejar de coincidir en celebraciones. Evitar presentaciones en los mismos eventos. No mencionar al otro en entrevistas. No grabar juntos, a pesar de que el público siempre lo pidió. Curiosamente, nunca hubo tensión pública. Nunca hubo indirectas. Nunca hubo comentarios incómodos. Solo ausencia. Una ausencia tan grande que, precisamente por eso, se volvió imposible de ignorar. A partir de ese vacío nacieron teorías. Teorías que jamás se confirmaron. Teorías basadas en coincidencias, tiempos, proyectos, silencios. Algunas hablaban de diferencias artísticas, otras de prioridades distintas.
Otras sugerían que la fama, los compromisos y el ritmo inhumano de sus carreras simplemente los empujaron por caminos lejanos. Y hay otra teoría, más poética: quizás la amistad no se rompió. Quizás solo cambió de forma. Quizás sigue allí, quieta, intacta, en algún lugar donde el público no puede verla. Entre todas las historias hay un detalle interesante: jamás, en ninguna versión, se habla de desprecio, ni de conflicto, ni de palabras duras. Todo apunta a algo mucho más humano: dos personas muy distintas, viviendo momentos distintos, que tal vez dejaron de coincidir en el punto exacto donde antes se encontraban con facilidad. Y aún así, músicos cercanos a ambos aseguran que, cuando alguno menciona al otro, aunque sea en privado, lo hace con respeto, con afecto, con esa mezcla de nostalgia y madurez que solo aparece cuando una persona fue importante en tu vida. Hay una última historia. Una historia imposible de verificar. Una historia que se cuenta solo en voz baja. Habla de una tarde en Madrid. De un restaurante casi vacío. De un hombre que jura haber visto a Luis Miguel entrar, sentarse en una mesa y mirar por la ventana durante largos minutos. Minutos después, Alejandro pasó caminando por la acera. No entró. No miró hacia adentro. No hubo señal de reconocimiento. Pero el testigo dice que, durante un instante fugaz, Luis Miguel sonrió. Una sonrisa tenue, tranquila. La sonrisa de alguien que recuerda algo bueno. Y luego pidió la cuenta. Quizás nunca sabremos qué ocurrió realmente entre ellos. Si hubo una conversación difícil, un cruce de caminos, o simplemente la vida haciendo lo que hace con todos nosotros: movernos, cambiarnos, alejarnos. Pero lo que sí es cierto es que la idea de su amistad, esa amistad legendaria, luminosa, casi secreta, sigue viva en quienes alguna vez escucharon estas historias. Porque al final, hay conexiones que trascienden la distancia. Y aunque ya no se vean, aunque nunca vuelvan a colaborar, aunque la vida los haya llevado a universos distintos, hay amistades que no se rompen, simplemente se convierten en recuerdo.